saludar vía Zoom a Natalia Cámara, que es integrante de este colectivo. Natalia, bueno, ustedes han manifestado mediante un comunicado público la preocupación, como decía recién, por el cierre. ¿Ustedes entienden que habría habido margen para aplicar otras medidas restrictivas y bajar la movilidad por otro lado, que no lo hagan con la educación? Es decir, ¿en qué basan ustedes esta postura? ¿Por qué siguen firmemente parados en el reclamo de la presencialidad aún en un contexto tan complicado? Bueno, digamos, nosotros no estamos en este momento reivindicando la presencialidad. Yo creo que son cosas diferentes. Nosotros sí, después de la conferencia de prensa, estuvimos un poco reunidos, analizando un poco las novedades del presidente de la República, y evidentemente hay un reconocimiento del crecimiento exponencial del virus. Recientemente, y ustedes anunciaban, esta nueva variante que pone un poco en jaque también algunas suposiciones de la comunidad científica en relación al impacto nuevo. O sea, es un nuevo elemento que hay que empezar a analizar en la situación de los contagios. Nosotros sí lo que seguimos planteando y lo que seguimos diciendo es que las escuelas debería ser lo último que se cierra y lo primero que se abre. Te decía que reconocemos la situación en la que estamos, reconocemos que, como también decían ustedes, de la conferencia anterior del presidente, ahora se registran algunos aumentos de contagios en las escuelas, por lo tanto eso también hace que se barajan las cartas distintas, pero nosotros seguimos diciendo que, y como en otras experiencias también en otros países, la necesidad de seguir planteando el concepto de que las escuelas es lo último que se cierra, de la necesidad de proteger al sistema educativo, de la necesidad de seguir poniendo públicamente sobre la mesa los efectos que sí generan en los niños, en las niñas, en los adolescentes, la no asistencia a la escuela. Es decir, nosotros estamos en un momento en el país donde se fue de las manos la situación del virus, por lo tanto el Poder Ejecutivo y el Presidente de la República de muy buena forma reorientan con medidas donde se baja la movilidad, lo vemos con muy buenos ojos y reconocemos que era necesario tomar esas medidas, y el sistema educativo venimos planteando hace tiempo, y también la comunidad científica lo viene trayendo, de que necesita protección. Quizás ahí haríamos el énfasis, que necesitamos proteger al sistema educativo porque necesitamos proteger a los niños. Ahora estamos en una situación de cierre, por lo tanto, como bien también decimos nosotros, tiene que ser, y como también ha dicho el GACH y los referentes científicos, necesitamos cerrar por el mínimo tiempo posible para poder abrir rápido. Tenemos ahora la herramienta de la virtualidad, que es una de las cosas que también nosotros lo hemos planteado. Si nosotros ya veníamos reflexionando sobre los escenarios de contagio, lo hemos dicho públicamente en varios medios, de que las posibilidades de los escenarios de contagio, los escenarios de cierre, estaban sobre la mesa, estaban en el orden del día, y que teníamos que trabajar para planificarlo. Nosotros no podemos ir contra la ciencia, ni tampoco, al contrario, que siempre el colectivo de familias ha estado respaldado y de la mano de las recomendaciones científicas, y obviamente el nuevo escenario requiere repensar y requiere generar medidas de protección para el sistema educativo. Claro, pero hay problemas de accesibilidad, o sea, está bien, está claro que se alinean con el momento que está viviendo el país, se comprende cuál es la situación, se entiende que el P1 está en la población infantil, que hay que tener cuidado. Hay tristeza por el cierre de la escuela, se volvería lo antes posible, eso sería lo deseable, pero la accesibilidad a lo que hace la educación a distancia y la virtualidad, ¿está asegurada para los chiquilines? Bueno, hace tiempo que venimos trayéndolo. Nosotros venimos hablando de los modelos híbridos mucho antes de que la educación, las autoridades de la educación lo vengan planteando. Modelos híbridos que hablan justamente de combinar presencialidad con virtualidad. Hoy, en el 2021, tenemos una fortaleza, las autoridades educativas de la educación tienen una fortaleza, que hay un plan de inicio de cursos. Las autoridades de la educación presentaron en el Parlamento un plan, y en ese plan hay un capítulo entero que se dedica justamente a la virtualidad.
En ese plan se plantean plazos y ahí hablan de entre enero y febrero se adecuarían, se equiparían con equipamientos tecnológicos a las escuelas, se reforzarían aquellas escuelas con problemas de conectividad, se harían articulaciones intersectoriales y para poder trabajar, por ejemplo, situaciones para garantizar paquetes de pago. Ese paquete de pago no habla específicamente, pero sí lo que dice es que se prevén articulaciones entre distintos sectores para poder trabajar y garantizar la conectividad. Es decir, hay un plan, el gobierno tiene un plan, está escrito, está presentado en el Parlamento, entonces nosotros decimos, bueno, estamos el 25 de marzo y todavía no tenemos ejecutado y no tenemos los recursos previstos. Inclusive habla también de poder tener en cuenta los costos asociados a poder poner a punto una escuela para garantizar la virtualidad. O sea que cerramos la escuela, son esos 3 días, viene Semana de Turismo, después no tenemos claridad en el comienzo, porque planteó el presidente de la República que va a ser un comienzo paulatino. No tenemos claridad en ese comienzo cómo va a ser, porque evidentemente estamos en un escenario de incertidumbre, pero sí nosotros como familias organizadas la escuela y de alguna manera poniendo la voz de los niños y las niñas, porque lo escuchamos a los chiquilines que piensan sobre este asunto y me parece que también es importante ponerlo sobre la mesa, estamos diciendo al gobierno hace tiempo Natalia, cómo garantizar la virtualidad y la educación a distancia para los niños y las niñas. En ese sentido, ¿cuándo deberían llegarles las ceibalitas a los niños de primero? Bueno, justamente, gracias por la pregunta, porque también hemos estado conversando entre las familias que estamos teniendo distintos espacios. Tuvimos una asamblea el sábado pasado y estamos constatando que primer año de escuela no le han llegado las ceibalitas, por ejemplo, que es una de las cosas que sí podemos públicamente decirlo. Primer año de escuela no le han llegado la Ceibal. Eso es a través de articulación con Ceibal. Hay entregas programadas, no tenemos ciencia cierta de todos los niveles, pero sí sabemos que hay un retraso y por lo que yo decía anteriormente, frente al plan que se presentó en el Parlamento, no se está pudiendo a la fecha. O sea, tuvimos enero, tuvimos febrero, tuvimos tiempo de planificación, sabíamos que estábamos en pandemia, sabíamos que los escenarios, las perillas, el movimiento de ajuste y de apertura iban a estar presentes. Por lo tanto nos preocupa eso, nos preocupa y realmente pedimos a las autoridades de la educación que se ponga en práctica el plan de inicio de curso, que se garanticen los dispositivos para los niños y las niñas, que se garanticen las conexiones también. No olvidemos que hay niños y niñas de la escuela, y siempre nosotros lo decimos, de barrios complicados, de familias donde no están las condiciones a veces materiales y tampoco están los adultos para acompañar el proceso de virtualidad. Hay que tener en cuenta muchos factores, por lo tanto nosotros le exhortamos a las autoridades de la educación poder trabajar en este tiempo. Viene Semana de Turismo, hay que seguir trabajando, hay que hacer llegar esas ceibalitas a esas escuelas, por tanto hay muchas cosas para hacer todavía. Bien, y el tema de los tickets de alimentación y sobre todo la cobertura de estos 3 días, ayer, hoy y mañana, ¿crees que también fue parte de esto que destacás, una mala organización o bueno, que ha agarrado mal parado el gobierno en este sentido? ¿Qué evaluación hacen ustedes de una situación que ya fue aclarada por el gobierno? Bueno, también fíjate que vos fíjate que realmente enterarte que en 3 días no va a estar el servicio de alimentación en las escuelas es un impacto para las familias. Es un impacto cuando el tema también de la comunicación y el acceso a la información, no en todas las familias está claro. Entonces, me parece que también te agradezco la pregunta, ubicar la situación de la alimentación en este momento de crisis económica, de crisis social y de replegamiento de las escuelas en los barrios es fundamental. Hay que tener previsión para esos casos. Y se acuerdan que en febrero fue todo un problema también, y fue todo un problema de gestión el tema de los tickets, porque en aquel momento, para que las familias pudieran registrarse en el sistema, debían tener la clave. Entonces en ese momento no tenían la clave, no se acordaban, los plazos se acotaron, las escuelas estaban cerradas y hubo un montón de gente que no quedó registrada en el sistema de tickets. Por lo tanto, en este momento se va a tomar como modelo esas inscripciones de febrero
y está quedando fuera gente. Eso es también lo que, por eso agradecemos también estas instancias, porque está quedando afuera los niños. Hay niños que no están pudiendo ser parte de ese registro de alimentación. Las escuelas no van a estar, entonces es un problema y tenemos la responsabilidad como comunidad educativa y sin eludir responsabilidades del Estado de atender esa situación de mayor vulnerabilidad. Natalia, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿eh? Que tengas buen No, por día. favor, gracias a ustedes.